Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, más que un video, vamos a comenzar una serie que me tiene muy emocionado, en el cual vamos a conocer y recorrer 5 países diferentes, unidos por muchas historias en común, pero con una muy en específico, que vamos a ir conociendo en cada una de ellas, la cual nos va a llevar a nuestro último destino. No les diré aún hacia dónde nos dirigimos, pero eso sí, les iré dejando pistas por toda esta serie de videos que créanme que cada ciudad nos va a acercar más a ese lugar. Así que comencemos con esta serie que, además de ser un blog de viajes conociendo juntos estos increíbles países, va a ser un recorrido por la memoria, por la historia y por los lugares donde el pasado aún susurra. Comencemos con las huellas de Europa Central y comencemos por Budapest, donde el tiempo aprendió a sobrevivir. Ya nos encontramos en el corazón de Budapest, una ciudad increíble, pero para entender mejor todo lo que vamos a recorrer, ya saben que primero hay que conocer su historia, y esta ciudad en específico tiene algo muy importante en sus comienzos, ya que Budapest no nació como una sola ciudad. Durante siglos este lugar estuvo dividido en 2 mundos distintos, separados por el enorme río Danubio. De un lado se encontraba Buda, y del otro lado se encontraba Pest. Eran mundos distintos. Buda era la ciudad defensiva, amurallada, estratégica, y Pest, por su lado, era más comercial, una ciudad abierta y llena de vida. Obviamente, mucho antes de que existieran estas 2 ciudades, aquí, como en casi toda Europa, los romanos crearon una ciudad a la cual la llamaron Aquincum. Desde aquel entonces, todos los demás imperios supieron que era una zona importante. Ya saben que donde los romanos creaban una ciudad era porque era un territorio importante. Después de los romanos llegaron los magiares, que fueron los antepasados de los húngaros, quienes establecieron el reino de Hungría, y así fue como se empezó a dividir en 2. Buda se convirtió en una ciudad real. Llegamos al siglo XVI, cuando todo lo conocido hasta ese momento cambió. Llegó la primera amenaza, el Imperio Otomano, que invadieron Hungría y ocuparon Buda por más de 150 años. Después llegarían los Habsburgos de Viena y entonces Hungría pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Durante siglos, Buda y Pest estuvieron en medio de guerras entre todos estos imperios. El reino de Hungría en contra de los otomanos en contra del Imperio de Habsburgo. Buda fue sitiada varias veces y Pest se llevaba la peor parte. Era quemada, saqueada y destruida. A Buda se le considera una fortaleza y por eso no la destruían. Hasta la batalla de Buda de 1686, cuando las fuerzas cristianas expulsaron a los otomanos. No todo fue negativo para estas 2 ciudades, ya que tras su destrucción dio paso a una nueva etapa. Pest empezó a crecer rápidamente. Comercios, mercados, industrias y universidades se fueron construyendo. Y Buda, después de la llegada de los Habsburgos, se convirtió en una de sus joyas. Se comenzaron a construir puentes, avenidas, el parlamento y edificios culturales como la ópera, los tranvías y el metro más antiguo de Europa. Gran parte de lo que podemos ver hoy en día se construyó en esa época. Así que Buda siguió siendo el centro político y militar, y Pest se convirtió en el motor económico. Y la gran pregunta que quizás se estén haciendo ahora mismo, ¿por qué unirse entonces después de siglos separados? La respuesta es simple. En el siglo XIX, Europa estaba cambiando las capitales, necesitaban ser fuertes y modernas. Así que en 1849 se inauguró el primer puente permanente entre Buda y Pest,
y finalmente en 1873 Buda y Pest se unieron oficialmente, dando el nacimiento a lo que hoy conocemos como Budapest. Esta unión no solo fue administrativa, Budapest buscaba ser el rey de Europa, compitiendo nada más que con Viena, París y Berlín. Budapest se convirtió en una ciudad moderna, multicultural, y esto empezó a atraer artistas, científicos, comerciantes y pensadores. Pero eso no fue lo único. Si una ciudad se vuelve importante, comienza a atraer conflictos, así que entramos al momento más oscuro de la ciudad. Esta parte de la historia no se cuenta con orgullo, sino que se cuenta con respeto, porque por aquí mismo, estas calles por donde estamos caminando, millones de turistas, hubo un momento en que el miedo era parte del día a día. Entramos a la Segunda Guerra Mundial. Hungría, de hecho, no fue invadida por Alemania al inicio de la guerra, al contrario, fue aliada de Alemania nazi durante los primeros años. Y te preguntarás por qué fue así, ya que Hungría habría perdido mucho territorio después de la Primera Guerra Mundial y Alemania tomó eso como ventaja, prometiéndole que le devolvería todo ese territorio perdido y todo el poder que tenía anteriormente. Hungría accedió, pero poco a poco se fue dando cuenta de las intenciones de los alemanes y entendió que ese trato muy probablemente no se iba a cumplir. El gobierno intentó alejarse de Hitler y eso hizo que Alemania reaccionara. En 1944, las tropas alemanas entraron a Budapest. Fue una ocupación rápida, calculada y brutal. Fue, de hecho, la excusa perfecta para tomar el territorio, que era importantísimo, porque su industria y sus ferrocarriles, además de una de las comunidades judías más grandes de Europa, una vez dentro los alemanes no perdieron el tiempo. Comenzaron con las leyes raciales, los judíos fueron expulsados de sus trabajos, escuelas y propiedades. Tenían que portar una estrella amarilla y la ciudad se llenó de miedo y de silencio. En solo unos meses, más de 400,000 judíos húngaros fueron deportados. Hombres, mujeres, niños, ancianos. La mayoría de ellos no regresaron jamás. Pero aquí no acabó todo. Aquí mismo, en la ciudad, ocurrió algo aún más horrible. A orillas del Danubio, miembros del partido fascista húngaro aliados de los nazis terminaron con la vida de miles de judíos. Les pedían que se quitaran los zapatos, ya que lo consideraban valiosos. Y luego, ¡pum!, el río se llevaba todo. La ciudad vivía bajo bombardeos constantes, no había comida suficiente, no había seguridad. Las familias tenían que refugiarse en sótanos. Una de las ciudades más bellas de Europa se fue desmoronando poco a poco. A finales de 1944, el Ejército Rojo Soviético rodeó la ciudad y comenzaron con el asedio de Budapest, uno de los más sangrientos de la guerra. Toda esta guerra duró casi 2 meses, edificios en ruinas, puentes bombardeados y miles de civiles muertos. En febrero de 1945, por fin la ciudad fue tomada por el Ejército Rojo. Los nazis fueron expulsados y la población, destruida moralmente, comenzó a tener una esperanza. Pero tristemente para Budapest, esta liberación, entre comillas, lo único que trajo fue un nuevo control. La guerra solamente había cambiado de rostro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo la influencia del comunismo. Oficialmente el país era libre, pero en la práctica las decisiones y las leyes venían desde Moscú. En 1949, Hungría se convirtió en una república socialista. La ciudad seguía destruida por la guerra, seguía la escasez de alimento
y una población cansada física y mentalmente. El régimen comunista transformó la ciudad. Se construyeron bloques de departamentos funcionales, pero sin alma. Rápidamente, la ciudad se comenzó a teñir de un color gris. La prioridad no era la belleza en las calles, sino el poder tener controlada la población. Todo era controlado. Los medios de comunicación, la educación, los trabajos y hasta lo que hablabas. Hablar en contra del régimen podía costarte el trabajo e incluso la libertad. Todo giraba alrededor de ellos. Se enseñaba qué pensar, qué creer y hasta qué callar. En 1956 algo cambió. Estudiantes, trabajadores y ciudadanos decidieron salir a las calles de Budapest, exigiendo libertad y democracia. Durante unos días la población creyó que era posible. Pero no fue así. La respuesta fue brutal. Tanques soviéticos entraron en la ciudad, miles de personas murieron. Otras miles fueron encarceladas y forzadas al exilio. La revolución que trataban de hacer fue aplastada en cuestión de horas. Pero algo había cambiado. No todo fue en vano. Después de 1956, el régimen se volvió más cuidadoso. Aunque aún seguía siendo autoritario, pero al menos el trabajo y la educación se volvió aparentemente estable. Claro que la libertad no era real. En los años 80 el sistema comenzó a desgastarse, la economía no funcionaba y la gente estaba cansada. Intelectuales, estudiantes y movimientos civiles comenzaron a organizarse. De nueva cuenta, una nueva esperanza, un nuevo intento, y en 1989 Hungría rompió con el régimen comunista. Las tropas soviéticas se retiraron. Después de más de 40 años, Budapest volvió a ser libre. Claro que Budapest, cuando terminó todo este infierno, no volvió a ser la misma de un día para otro. Hungría tuvo que aprender algo que parecía nuevo después de décadas de opresión. Necesitaban aprender a ser libres. Y no fue nada fácil. Esta nueva libertad no llegó con instrucciones. Hubo crisis económicas, desempleos, pero también la gente comenzó a expresarse. Budapest comenzó a reconstruirse lentamente. Los edificios históricos fueron restaurados, los puentes levantados. La ciudad entendió que no tenía por qué borrar su pasado, sino integrarlo a su nueva vida. En los años 90 y 2000, Budapest abrió sus puertas al turismo, atrayendo viajeros como nosotros de todas partes del mundo. La ciudad empezó a contar su historia, junto a sus cicatrices incluidas. Hoy en día podemos encontrarnos con una ciudad culturalmente viva, arte callejero, edificios históricos. Esta ciudad hoy representa resistencia, memoria, representa la capacidad humana de reconstruirse sin olvidar. Budapest es solo el comienzo de este viaje que, como les comento, tiene algo en común, marcas de una época donde el mundo se rompió. Pero antes de dejar esta ciudad, claro que tenemos que recorrer sus calles, sus callejones y sus lugares más emblemáticos que siguen contando más historias. Así que nos vemos en un próximo video, conociendo la guía de qué lugares visitar y seguir enamorándonos de Budapest. Deja tu like si el video te gustó, ya sabes, suscríbete si aún no lo has hecho. Me ayuda muchísimo a que más personas conozcan esta increíble historia y nos vemos en el siguiente video. Bye.